Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa especial de Atrévete, de Sábados de Diálogo. Es un programa pues especial con dos invitados muy especiales. Es el aniversario 20 del programa Atrévete. Muchas gracias a todos los que han sido parte como locutores y como radioescuchas, como si le escuchas al inicio. Ahorita vamos a platicar todo eso, pero estoy con mis amigos Homero García, Magda Rendón. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al menos yo muy contenta, yo creo que también estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación. Sí, no, gracias. ¿Cómo estás, Homero? Muy contento, agradecido por la invitación y sobre todo, chicos, pues muy contento de verlos. 20, una aventura, aunque ya no esté yo incluido por situaciones de la vida, sigo pensando que Atrévete, bueno, más bien no sigo pensando, Atrévete sigue teniendo un lugar muy especial para mí, pues obviamente en mi corazón y en mi pensamiento. Sí, yo creo que de todos. Y pues bueno, vamos a explorar, vamos a ver cómo inició Atrévete hace 20 años. Igual nos vemos jóvenes, todos los que estamos aquí. Vamos a que todos los que tal vez tengan poco tiempo de conocer Atrévete desde que salió el radio, que creo que fue hace unos 10 años, ahorita vamos a comentarlo, o los que apenas por Radio Fórmula 12:30 de AM nos siguen todos los jueves a las 8 de la noche. ¿Cómo inició? ¿Cómo iniciamos? También estamos de plácemes porque el Red CM, la estación, pues cumplió también 20 años hace unos meses, un mes prácticamente. Atrévete ahorita, Magda nos va a decir cuánto se tardó en entrar al inicio de Red CM. Pero pues empezamos. Magda, ¿cómo empezó Atrévete? ¿Qué te dijo el padre Javier? ¿Tengo un programa de radio? ¿O cómo fue ese inicio? Y pues cómo llegó Homero. ¿Invitaste, Homero? ¿Cómo llegó solo? Ahí nos cuentas. Andaba aventando currículums por todos lados, le hicimos ¿no? Confirmo. Ahorita llegamos a esta parte porque es una parte divertida. Y bueno, pues ¿cómo comenzó Atrévete o la idea de Atrévete? El padre Javier pues traía la inquietud de abrir una radio por internet, pues, obviamente de la diócesis de Monterrey, ¿verdad? Él era asesor del grupo de parroquia San Juan Bosco. Entonces, cuando él tuvo esta oportunidad de la primera radio por internet de la arquidiócesis de Monterrey, pues empezó a invitar a su círculo cercano a abrir programas y proyectos relacionados al REDCM, y el grupo de profesionistas pues fue uno de los primeros en los que hicimos una propuesta. El padre Javier la aceptó, que en este caso pues la propuesta es Atrévete. Yo y otros compañeros, porque típico que cuando haces una invitación todo el mundo se apunta, pero a la mera hora es que es como siempre, ¿no? O sea, el padre Javier te lo propuso a ti y a los más, o al grupo de profesionistas de... Bueno, el padre y yo estudiamos un diplomado de producción y locución de radio juntos, y yo creo que también por eso fue como hacer el acercamiento para iniciar el proyecto conmigo, y de partir de la invitación hizo a extenderla al grupo, y como era una frecuencia semanal, eran todos los jueves. Bueno, algunos en una temporada fue los sábados y otra los jueves, pero era una vez a la semana.
y para la vida Godín era muy pasado a veces, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un grupo grande, porque aparte el concepto del Travete era pues dirigido 100% a esta etapa como de profesionista, Jóvenes. con la transición entre pues de universitario, trabajar y 50 y la muerte. Ya como esa transición donde ya empiezas a hacer una vida más adulta, ¿no? Entonces empezaban a casar, a tener hijos y demás, y entonces ya se complicaban. Éramos un equipo grande, pero no al final, te digo, una cosa u otra, pues no se consolidó en un grupo tan grande. Y entonces ese grupo se fue reduciendo, como 4 o 5. Después de esos 4 o 5, se redujo a 2, que éramos yo y Alex Díaz. Un saludo para Alex, donde quiera que esté. Para Alex. Y bueno, pues requeríamos de gente. de que el equipo fuera un poquito más numeroso, ¿no? Entonces, Alex Díaz, tú empezaron los sábados o los jueves. Los jueves. Los jueves en la casa, en la casa sacerdotal. La casa sacerdotal. Ahí se instaló la primera cabina de Red CM. Sí, ahí empezaron. Yo sí alcancé a ir, pero ya creo que ya me empezaron a invitar los sábados ahí. Entonces, están ustedes dos, el padre les dice, oye, presénteme un proyecto o... Sí, él dio carta abierta a llenar toda una programación para que ahí también pudieran aceptar el proyecto. Nosotros hicimos una propuesta, no la aceptó, y al final pues nos quedamos un equipo muy pequeño, pero también muy sólido, porque estuvimos muchos años ese mismo equipo. Sí, y bueno, Homero, mejor tú cuéntanos cómo entras tú a Atrévete, cuánto tiempo de haber iniciado cuando, ¿no? Magda, Alex, te invita. Te voy a decir algo, antes. Inició la estación como tal, Red Católica Monterrey, y nosotros ya estábamos en proceso de desarrollo. Okay. Entramos al aire casi un mes después de que la estación ya estaba tal, que ya tenían una... Lo que pasa es que en ese entonces no teníamos la tecnología que tenemos. Era un streaming donde estaba limitado a cantidad de personas que se podían conectar. Y realizábamos mensajes por Messenger. Y podíamos ver de qué ciudad se conectaban y demás, pero era una red inestable, por lo mismo. Entonces estuvieron ahí haciendo pruebas con diferentes software y demás, y ya cuando se tuvo una estabilidad, ya fue cuando los proyectos empezaron a sumar, que fue prácticamente como un mes después. Por eso Atrévete y la estación de radio tienen casi el mismo tiempo de existir. O sea, la idea de Atrévete inició con la estación de Red CM, Red Católica Monterrey, hace 20 años, pero su primera transmisión fue un mes después de haber iniciado la estación. Así. Para que tengamos ahí los tiempos, el contexto. Y entonces, Homero, ¿cómo llegaste a Atrévete? Pregunta, mira, recordando un poquito cómo fue bueno, yo siempre he dicho que no hay coincidencias, hay diosidencias. En aquella época, cuando yo me iba a incorporar a Atrévete, pues yo estaba coordinando un grupo de profesionistas en la parroquia de La Salle. Pertenecía yo a un movimiento que se llamaba Impulso. Entonces ahí tenía yo digamos, la coordinación de un grupo, ¿verdad? Y bueno, también estaba yo en otro grupo de amigos de la facultad que se llamaba Brotes de Trigo. Ahí yo coincidí con Alejandro. Alejandro y yo pues somos arquitectos de la misma generación, coincidimos en el mismo grupo. Su ahora esposa también era parte de ese grupo. Y bueno, teníamos una amistad muy estrecha. En ese sentido, pues él sabía que yo coordinaba también un grupo de profesionistas, me invita al grupo de profesionistas donde estaban Magda y Alejandro a dar una plática.
Alejandro me dijo, oye, mira, te voy a presentar a Magda, nosotros estamos coordinando un grupo, digamos, un programa, ¿verdad? En Red Católica de Monterrey. Y dije, ¿a poco hay una Red Católica de Monterrey? Dijo, no, realmente estamos iniciando. Si bien recuerdo, creo que ya tenían como un mes y fracción al aire. En ese sentido, Alejandro me dijo, oye, me gustaría invitarte a que hagas una plática. Entonces, puede ser inclusive la misma plática que di yo. Bueno, pues ustedes díganme de qué quieren que yo hable, me preparo y con todo gusto los acompaño pues en su programa. Entonces, voy al programa, tuvimos ahí pues vaya, una emisión en la cual yo era el expositor y Alejandro me dice, oye, al terminar el programa me dice, oye, quiero hablar con Magda porque no te interesaría ser parte. Y yo dije, pues claro que sí, o sea, sí me gustaría, me gustó mucho la experiencia. Y bueno, ahí ya me puso en antecedentes de que antes eran 3, luego se redujeron a 2, pero pues mi complemento ahí iba a ser un poquito más enfocado al tema, digamos, diocesano. En ese sentido, pues tú me conoces, Andrés, estaba muy involucrado en el mundo católico, entendía qué se debe, qué no se debe hacer, para dónde van los jóvenes profesionistas, cuáles eran las necesidades. En base a eso, pues Alejandro y Magda me dieron la oportunidad de formar equipo con ellos y ese era mi approach. Y en ese sentido, pues nos convertimos en los, por así decirlo, en los iniciadores de Atrévete. Sobre el camino, pues obviamente ya hubo otros pasos que Magda también no me va a dejar mentir, pues le estuvimos batallando de crear la imagen, cuáles iban a ser nuestros puntos y semana a semana empezamos a trabajar sobre temáticas diferentes. Obviamente el aval del padre Javier. Es que al inicio la idea del programa era que pudiéramos cubrir varios aspectos de la vida de un profesionista. Okay. Entonces, por eso buscábamos un poco que nos hablara de la vida cotidiana, que nos hablara del tema espiritual, que nos apoyara en el tema profesional. Pero conforme fue avanzando el tiempo, aparte de que se nos fueron, ya nos consumimos los mismos temas 80 veces. Sí, luego también los estilos empezaron a cambiar. Y entonces pues también tuvo que tener ahí unos ajustes, el formato, ¿verdad? Pero la esencia de Atrévete desde el nombre que se eligió es que algo que antes no sabía, que ahorita ya se ve, es común, que es inspirar. A eso iba a ver. Si me pueden decir, ¿por qué Atrévete? ¿Por qué ponerle a un programa católico Atrévete? Pues, ¿por qué? Porque no se me permite. Sí, o sea, el que guste hablar. Pues precisamente porque en ese entonces no teníamos la tecnología que la tenemos ahorita, ni la facilidad que se tiene ahorita para que inspirarte, muchos medios para inspirarte. Entonces queríamos que fuera una ventana para invitar a otros a que contaran con su testimonio. Ya, después que tenemos el Jordi Gonzalo. Esa es toda la intención. Si los millennials no saben quién es Jordi Gonzalo, lo pueden buscar en YouTube. Que nos compartieran y que todo lo que nosotros comentáramos o compartiéramos ahí fuera motivo de inspiración para los demás. Primero, el por qué, o sea, tú llegaste, ya se llamaba programa Atrévete, entendiste el concepto del por qué, o sea, al momento que te dijeron de que, oye, todo eso, entendiste el porqué del nombre del programa. Lo entendí. Como comentó Magda, la idea era dar un empujón. En ese sentido, lo que vivíamos en esa época, o lo que veíamos, ¿verdad? La necesidad que sentíamos que es que muchos jóvenes profesionistas, pues ahora sí que como el nombre dice, no se atrevían a seguir a Cristo. Vaya, si nos vamos obviamente a
pues cargar una cruz, ¿verdad? Sígueme, dejar todos y cargar una cruz no era nada fácil. En ese sentido, lo que planteaba Atrévete era, no tienes que estar peleado, ¿verdad? Tu vida cotidiana con ir agarrado de la mano de Dios. Entonces, el gran approach, el gran empuje que queríamos dar en el programa era eso, ¿verdad? Que cualquier persona, pues no importa su vida cotidiana, no importa su nivel de sabiduría o si entendía muy bien de qué se trataba el ser católico, pues vaya, eso no te podía detener. Hacer una invitación a todos los jóvenes de que se atrevieran a seguir a Cristo, ¿verdad? Y en ese sentido, Atrévete pues se enfocó a hacer un llamado, digamos, por este medio, a través de Red Católica de Monterrey, a los jóvenes, a decir, atrévanse a seguir, ¿verdad? No importa que esto no es para, no tiene que ser para nada más chicos o muy grandes, puede ser para una nueva generación. Representábamos todo el equipo de Atrévete y el padre Javier invitaba a través de Atrévete, nos daba la oportunidad de hacer ese llamado, ¿no? Obviamente, pues la institución que lo que trataba de hacer el padre Javier como un Red Católica Radio era algo titánico, pero poco a poco se empezó a hacer o lo empezó a trabajar de una manera muy, no digo modesta, era con lo que con lo que se podía para que esto fuera creciendo poco a poco. Entonces el apoyo del padre Javier hacia nosotros fue una cosa increíble y pues ahora sí que nos decía, esquematicen, díganme de cómo van a planear el programa y pues ahora sí que háganlo, ¿verdad? Entonces, los 2 años fue prueba, error, ajustes, fue una experiencia increíble poder aterrizar bien las bases del programa. Sí, era el padre Javier, les decía, entre, o sea, no había, hace 20 años en México, o sea, una estación de radio, aún y cuando era por internet. El padre Javier comentó en la celebración de los 20 años de Atrévete que pues no había estaciones. Tenía una estación de radio de radio católica, aún y cuando fuera en internet, porque pues ya sabemos aquí en México las dificultades de tener una asociación religiosa, una estación de radio, tener una estación sí es algo complicado. Y decía, pues vamos por internet. Y ahí empezó en la casa sacerdotal, estando la casa sacerdotal, para los que no conocen, es la casa de reposo donde pasan los padres ya de edad grande, de edad avanzada, pues ahí los atienden y había un cuartito que le prestaron al padre Javier y ahí Atrévete. Y recuerdo ahora que mencionan, y creo que lo hemos dejado de hacer en estos últimos años, en Atrévete, que al final, yo recuerdo que al final de cada programa, el eslogan de Atrévete era Atrévete a vivir con Cristo, que era ese, y ahorita que me dicen cómo llegó el nombre, pues tiene todo el sentido de por qué le pusieron Atrévete, porque es Atrévete a vivir con Cristo, o sea, como los jóvenes profesionales no tenían ese rumbo o querían que Atrévete, que ese programa de radio fuera un rumbo para que se atrevieran a vivir con Cristo. Y ahorita pues sí es algo igual de complicado, con diferentes circunstancias, pero el eslogan del programa sigue vivo, o sea, que nos atrevamos a vivir con Cristo. Sí, es un poco como lo comentaba Homero, era como que no te dé pena venir o llevar a Cristo, inclusive a Homero me tocó compartir un tema bastante divertido, que estoy tratando de acordarme del título completo para ver si tú sí te acuerdas, que era cómo irte de adentro con Jesús. ¿Cómo qué? Irte de adentro con Jesús. Irte de adentro con Jesús. Sí, como ahorita los, o sea, como las chicas, porque una cosa está peleada con sí, la otra, claro. y lo mismo con el alcohol, porque no eres experto,
entonces. No, pero también era, también fue un tema, no estaba peleado de que fueran así de convivir y con una convivencia con alcohol involucrado, ¿verdad? Era un eso, cómo invitar a Jesús a tu vida cotidiana sin el miedo del estigma de que puedan llegar. Sí, de cómo ideaste, bueno, para empezar, bueno, nos dice Homero, cómo ideaste ese tema de ir de antro con Jesús, y también si recuerdan alguno de ustedes algún tema o algún otro tema o las dificultades de encontrar los temas de que ahora qué hacemos, porque sí era algo difícil de encontrar. Al fin y al cabo, pues, ninguno de nosotros, bueno, más así, pero locutores profesionales, pues, no somos la comunicóloga aquí de... Bueno, como quiera. Sí, como quiera, sí es algo complicado, pero ese tema, cómo lo ideaste? Mira, acabas digamos, de decir algo, más allá del propio tema, cada temática era algo que llegaba a quitarnos pues bastantes horas del día a veces, ¿verdad? Porque cada jueves sí o sí teníamos que exponer un tema y o teníamos varios caminos entre invitar expositores, otro, desarrollarlos nosotros mismos y pues obviamente llevarlo a cabo. No teníamos en los inicios una temática que seguir, entonces literal aprovechábamos, yo recuerdo que aprovechábamos mucho que cada emisión al final, oigan chicos, pues antes de irnos a cenar o antes porque eran en las noches cuando grabábamos, pues, ¿qué se les ocurre para el siguiente? Entonces, en esa ocasión yo recuerdo que creo que el que inició ese tema fue Alejandro, que dijo, oigan, a ver, Homero, pues nosotros somos jóvenes, el antro, ¿cómo lo desarrollarías? Bueno, déjame yo pensar cómo nos pudiéramos ir de antro sin que pongamos, digamos, en entredicho nuestra postura como católicos, ¿verdad? No tienen que estar peleado digamos, lo que viene siendo la institución católica cristiana con nuestro estilo de vida. Entonces, sí recuerdo que estuve pensando mucho, inclusive platicando con Magda y también con Alejandro, logramos desarrollar un muy buen tema, ¿verdad? Obviamente, mira, si tú me dices de qué trató, ni me acuerdo, eso ya fue más de, digamos, 20 años, ¿verdad? Sin embargo, cada jueves era pensar y desarrollar algo. Mucho, digamos, a veces Alejandro conocía a alguien que podía desarrollar un tema, yo también, pues obviamente como coordinador del grupo también tenía conocidos del mismo movimiento donde pertenecía o inclusive con conocidos sacerdotes y los invitábamos, pero pues obviamente que decir de qué se iba a tratar el tema. Y en ese sentido, Magda, Alejandro y su servidor, lo que hacíamos era darles la confianza. Tampoco podían llegar ahí a hacer un streaming en vivo y a ver cómo sale. No, eso no hablaba bien y es algo que el padre Javier nos decía, cuiden mucho cómo van a tratar el tema, cómo lo van a exponer, no se permiten, pues por obvias razones, ni malas palabras, ni tampoco que se sienta que el programa no estuvo bien. O sea, teníamos que cuidar muchísimo todo el proceso de cada temática y pues eso representaba un desafío semanal para que cada jueves pudiéramos llegar a exponer un tema. Al final del día, digamos, lo que nos decía el padre es, ustedes van a controlar su programa, saben cuál es el objetivo del programa y necesitan sacar adelante ese programa. Seguir a Cristo desde una posición de profesión no es fácil. Y nos recordaba, no sé si te acuerdas, Magda, nos recordaba mucho, esto no es un John Venture de radio, no lo tomen así, esto es un apostolado. Entonces, como apostolado, su compromiso debe estar al 100%. Y pues, obviamente, bajo esa señal,
pues Magda, Alejandro y yo, pues teníamos que teníamos cada jueves ese compromiso, ¿verdad? Sí, sí. Y es que además era programa en vivo. Una vez nos tocó un jueves de programa justo antes de que llegara un huracán. Y pues yo no conocía no que le tuviera miedo al padre Javier, que tenía mucho respeto, pero sí nos tenía como muy en la mente los tiempos y el respeto, tanto al público como al tiempo al aire, porque cuesta, aunque eran lo que sigue siendo internet, sí. costaba. Entonces, yo recuerdo que me llevara y todo me decía, es que no, ¿cómo? ¿Por qué? Yo es que tengo que ir, o sea, tendríamos que estar ahí. La verdad no recuerdo, me recuerdo que había invitados y todos estuvimos ahí, pero no recuerdo exactamente qué tema ni los invitados, pero sí recuerdo que apenas llegamos, o sea, terminamos el programa, salimos y se vino el huracán. Otra cosa que también, en lo personal a mí me emocionó mucho, es que aunque era un programa en vivo, se grababa y después había una programación. Y en esa programación diferida, pues daba oportunidad a que nos escucharan en otros países donde el horario es cambiar a la inversa. Sí. Pero pues a nosotros nos daba mucho corazón que igual y nos llegaban mails y nos llegaban inbox y mensajes de España, de Argentina, aunque era diferido unas cuantas horas, porque no era el programa justo en vivo, pero sí era de ese mismo pues estaba muy al pendiente. Incluso había una chava de Australia, no sé si recuerdan su nombre, pero sí le decían que súper atenta, y creo que pues los escuchaba eran 8 de la noche aquí, allá eran como 12 del mediodía del día siguiente, más o menos, y los escuchaba. Como el o la magnitud que tal vez nosotros no vemos o no veían ustedes, y no vemos ahorita también los que seguimos el programa de Atrévete los jueves, la magnitud que tiene, el alcance que tiene el Internet, porque al final pues estamos, o sea, nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, escuchar, perdón, desde cualquier parte del mundo. Y la satisfacción de ustedes ahorita, pues sí, ya por la logística y todo, el que nos envíen correos electrónicos, el que nos contacten, en aquel momento, pues sí era, oye, si te quieres contactar es por el Messenger de Hotmail, y ahí interactuaban con los radioescuchas. ¿Qué les dejó? O sea, si se acuerdan de alguna anécdota o de algún mensaje que les hayan mandado de cualquier parte del mundo, y de esta persona que los escuchaba desde Australia. Había desde Australia, desde Alemania, y a mí lo que más me llenaba el corazón es que ellos decían que como no tenían una comunidad, todavía no encontraron una comunidad católica en donde ellos vivían, y que escucharnos pues las hacía, no sé si no lo conocían aquí de Monterrey exactamente o de México, pero de escucharnos los hacía sentir cerquita de lo que ellos ya conocen, cerquita de lo que todavía no podían encontrar allá. Y justo que los temas que nosotros compartíamos en ese entonces, pues no importaba si estabas aquí o en China, ¿verdad? Sí, no, realmente era, tú llevas a Cristo contigo a la vida cotidiana. De la universalidad de la iglesia, del catolicismo de la iglesia. Y Homero, o sea, tú también, o sea, veías ese alcance que tenía el programa Atrévete. Sí, mira, yo recuerdo, y a lo mejor con lo que les comparto, Magda también va a recordar, ¿no? Recuerdo que en aquel entonces quien estaba atrás en controles era Vicente, y siempre medía que cuántos nos estaban escuchando en vivo, y recuerdo que en una ocasión nos esmeramos mucho con el programa y nada más había una persona escuchándonos, ¿no? Entonces
en esa ocasión Alejandro dijo, no hombre, o sea, esto no está funcionando. Y bueno, le dijimos, ¿sabes qué? Hay que seguirnos esmerando, hay que seguir corrigiendo. Nos pusimos, recuerdo, Magda y yo más, un poquito más que Alejandro, porque Alejandro ya en esa época ya, él se había casado, entonces él ya estaba, digamos, a punto de decir, chicos, pues ya, no más, no puedo, ¿verdad? Y ahora tengo una nueva, digamos, obligación y pues lo entendimos perfectamente. Pero, ¿a dónde? Poco a poco, Vicente empezó a decirnos a Magda y a mí, oigan, de uno brincaron al mes, ya los están escuchando 5 personas. Y luego el siguiente mes me decía, oye, los están escuchando arriba de 20. Entonces, durante el primer año, digamos, los que nos escuchaban era un promedio entre 15 y 20 personas. Recuerdo que teníamos juntas ocasionalmente mensuales con el padre Javier, y bueno, siempre programas que conformaban Red Católica, el padre Juanjo era uno de los que más llenaba el rating al momento de exponer. Sin embargo, en una ocasión, casi brincando el año, nos dijo, oigan, quiero felicitar a Atrévete porque vi un brinco muy interesante en los últimos 2 meses. Decían, los escuchan un promedio de 45 a 50 personas. Decía Magda, en los repetidos llegaron a más de 150, que era un número que tenía, digamos, de los programas que formaban, nos puso en el top número 3 o 4 de los 10 o 15 programas que eran. Entonces, yo recuerdo mucho en cuestión de cifras eso, pero el comentario fue acompañado me escribió una chica, creo que era de Guadalajara, y dijo que cuando nosotros teníamos los programas, lo ponían y se reunía toda su familia a escucharnos. Entonces dijo, me escribió esta chica que los escucha y dice que aunque era una sola persona que aparecía que nos estaba escuchando, dijo, no, toda nuestra familia, 10 personas, ¿verdad? Entonces, y recuerdo ese comentario del buen padre Javier, entonces eso nos motivó, bueno, a mí en lo personal me motivó muchísimo, yo creo que a Magda también, pero porque siempre estábamos, pues obviamente en las juntas escuchando y pues obviamente decía cómo iba cada programa, entonces para mí eso fue pues como una sacudida de que así fuera una persona o fueran varias personas, había que seguir con este. Sí, como la dificultad que era antes pues hace 20 años, el poder encontrar algún programa de radio en internet y más algún programa de radio católico en internet, era el doble de difícil, como Dios va poniendo ahí en todas las personas el encontrar, cómo encontrar si nos está viendo algún miembro de esa familia que haya seguido en estos 20 años el caminar de Atrévete. Les agradecemos enormemente el haber iniciado con Atrévete, pero como esa motivación que iban teniendo oye, de 1, de 5, 10, 15, 20, hasta llegar a 40, a 100 personas porque los controles que se tenía en aquel momento, sí era en el sistema que están viendo tanto, y cómo iba evolucionando el programa también, porque el programa 1 pues ya fue totalmente diferente al programa 20 de Atrévete, ya con un camino recorrido de los 3 integrantes iniciales. Ahorita vamos a hablar que tuvo el programa, cómo esa evolución que han tenido, que tuvieron ustedes, de más confianza, o sea, más confianza ante el micrófono, más confianza ante los temas, cómo se sintieron en esa etapa
de aprendizaje para que pues nosotros que estamos todavía aprendamos, los que están escuchando, igual forman parte de Atrévete, pues les den un tip cómo ustedes fueron evolucionando o qué hicieron para ir puliendo el programa Atrévete para ese aumento de rating, por así. Pues, mira, más que un aumento de rating, que yo creo que sobre todo ahorita 2025 sí se causa mucho estrés ese tema de los números y de llegar a cantidades masivas y demás, ¿no? Pero como justo le dijo Homer, esto es un apostolado. Entonces, nosotros no vamos a convertir absolutamente a nadie, pero sí somos quienes podemos sembrar una semilla. Y en ninguna parte dice que tienes que llenar un semillero de 800 personas. La verdad es que 10 semillas y una florezca, la verdad es que ya es bastante. Y la verdad es que hasta la fecha yo nunca, o sea, vaya, nuestra meta nunca fue llegar a masas, que los números crezcan, la verdad es que no. Porque siempre brincaban, justo como ya le comentamos, brincaban uno que otro testimonio y con eso nos llenaba el corazón cañón. Ahora, el nervio hasta la fecha nunca, en mi caso, lo único es estar abierta a las críticas constructivas y porque obviamente a veces uno no alcanza a ver lo que los demás desde fuera, ¿sí? Entonces, pues los compañeros casi siempre de producción tendían a hacer este tipo de observaciones y pues nada más como estar siempre abiertos a la crítica constructiva. Sí, al mejoramiento y sí del programa. Sí, correcto. Ahora sí que no solo crítica constructiva, sino también pues ver cómo esto prosperaba. Vaya, la parte de la evolución del programa se debió a la profesionalización del padre Javier con los meses. Hubo una situación en la cual Magda y su servidor por cuestión se empezó a complicar. Ya no contaban en ese entonces ya no contábamos con Alejandro, entonces sí o sí teníamos que grabar todos los jueves. Sin embargo, antes había un factor que fue definitivo para cambiar el formato como lo estábamos manejando Magda y yo. Fue que el padre Javier dijo, ¿saben qué, chicos? Estoy teniendo algunas situaciones con los programas, vamos a llamarlo en general, donde se les está complicando ir. Y bueno, mucho de lo que hacían programas para que no fueran en vivo, sino que nada más se retransmitían grabados. Se empezó, digamos, a ver un abuso en ese sentido. Sin embargo, el padre dijo, ¿saben qué? Como es un apostolado, el compromiso 100%, nomás les voy a permitir que pongan 1 o 2 programas grabados, si bien recuerdo, dijo, al año. Entonces, sí, Magda y yo, ahora sí que aquí tenemos un tema, porque pues nosotros estamos también obviamente trabajando y llegó un momento en que se estaba complicado. Hubo ocasiones en que Magda yo no podía ir al programa y Magda se tenía que fletar el programa sola y también viceversa. Hubo un momento en que Magda no podía y pues el que se lo fletara era yo. Entonces, bajo esa situación, que llegó, sí recuerdo que llegó, a lo mejor Magda también recuerdo que fue un poquito frustrante porque dijimos, ambos era quedar mal, ¿verdad? Entonces, ahora sí que tuve yo el buen consejo de un amigo de escucharlo y decir, ¿sabes qué? Pues Dios provee y pues pone las cosas para que evolucionen. Entonces, pues bajo ese sentido, yo me apoyaba mucho con esta persona, lo invitaba constantemente al programa hasta que le dije, y esa persona eres tú, Andrés. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Pues para no sentirnos presionados, hablamos con Magda y yo con el padre, y el padre dijo, bueno, pues vaya, el esquema del programa está bien, nada más preséntanos cómo lo van a esquematizar. Y lo que se decidió hacer fue sacar diferentes secciones, ¿verdad? Gracias a eso, pues salieron secciones
salía, salió en sección Apostólate, vaya, y sí, le dimos la oportunidad a varios invitados que se enamoraron del concepto de volverse parte de Atrévete con una sección. Sí, y antes de continuar de las secciones que comentas, Homero, ¿cuál fue esa transición de jueves a sábado, de sábado a jueves? ¿En qué momento pasaron de la casa sacerdotal a el seminario? Porque yo ya, o sea, sí alcancé a ir, pero como expositor, como invitado incluso un sábado a Atrévete a la casa sacerdotal, pero ¿cómo fue esa transición? O sea, ¿qué les dijo el padre? Oigan, ya nos vamos a ir, ahora Atrévete va a ser los sábados, oye, pues sí, volviste a los jueves. ¿Qué fue lo que el padre Javier les decía? No tengo idea. No me acuerdo. No, lo que sí es que, pues como lo comentamos al principio, el padre siempre quería hacer buscar siempre el mejor equipo, el mejor ambiente, todo. Entonces, los lugares donde nosotros teníamos de cabina, pues la mayoría eran lugares prestados. Entonces, pues era como más de acuerdo a negociaciones. Tú puedes permanecer aquí mientras tal cosa sucede y después vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, todos los que se dieron siempre fueron para mejorar, porque estábamos en un lugar cocido, entonces era un lugar más completo y más grande, con mejor instalación, y así sucesivamente. La verdad, no hubo algo así como muy específico que detonara. Algo inesperado, sino que se fue dando ahí con el tiempo. Oportunidades de crecimiento, más que todo. Y ese, sí, como comentas ahora, Homero, ese estrés de que ya nada más eran que tenían que ir sí o sí cada jueves, los dos o uno, al menos, porque el padre sí decía, y en el reglamento actual de Red CM, pues sí habla de que sean totalmente en vivo los programas. Ahorita, por la dinámica por estar en radio, pues con mayor razón de que, oye, por respeto a la audiencia, que sean también en vivo. Y en ese momento, imagino ahí, Magda, Humiro, que pues los dos estaban estresados de que no queremos quedarle mal al padre, nos gusta el apostolado, pero pues ya no nos da el tiempo para religiosamente cada jueves de todo el mes ir. Ahí fue cuando sí me comentaste y se abrió esa puerta a las secciones. Es que también fue un poco como nosotros renovarnos. Exactamente. Ajá, o sea, como también nosotros crecer en ese aspecto, entonces por eso que se propusieron como las diferentes secciones y que cada una de las secciones tuviera como un titular. Entonces esto hacía que además de que el formato se enriqueciera, pues que los esfuerzos también se dividían. Sí, aparte tienes la idea, no todos los jueves tendrías la idea de una sola persona, sino pues ya tienes varios locutores y cada locutor con su carisma, con su experiencia, ahí empezaron. Y bueno, si recuerdas, ya dijiste, era Apostólate, Católicos al Día, que fue la sección que a Katy Guerrero, que ahorita vamos a pasar pues sus felicitaciones, igual de otros locutores. Severo de la Rosa, estaba Severo de la Rosa con Carlos, que era Antonio, no, Antonio Tufé, no, Antonio Tufé era creo que está, ahí se me fue el nombre, Jerry y Regina, sí, perdón, sí, se me fue el nombre, Regina, o
Sean católicos al día, entona tu fe, apostólate, consejo de santidad, escaparate de vida era en ustedes. Éramos y creo que esas eran las 5 secciones. Y se fue renovando Atrévete y se fue llenando pues de más gente. Y ya en el pasar de, pues hicimos una buena sinergia todos los que estuvimos con Atrévete y, y cuál ha sido también su experiencia, qué fue lo que les dejó ahorita que ya estamos con sus últimas intervenciones como locutores de Atrévete, cuáles fueron su experiencia de Atrévete, qué les dejó Atrévete a ustedes en su vida, porque sí, al final, pues tuvieron que dedicarse a otros temas, y como dice Homero, sin quitar del corazón ese cariño que tienen al programa, pero ¿qué fue lo que les dejó personal y espiritualmente el haber iniciado, fundado eh, y pues siendo locutor de Atrévete? Pues para mí la verdad fue cumplir un sueño de vida. Cuando yo decidí estudiar comunicación, la verdad siempre fue porque yo quiero como evangelizar a través de los medios de comunicación. En ese entonces era más complicado que ahorita evangelizar en televisión abierta o en canal de comunicación local. Y pues yo lo veía muy complicado, pero era una ilusión que estaba guardada en mi corazón. Cuando el padre Javier nos invita a ser parte de este proyecto, pues hace cuenta que a mí me brillaron los ojitos porque yo dije, es que este es mi sueño. Y la verdad es que a raíz de posteriormente el sueño se expandió porque la mayor parte de mi vida profesional me he dedicado a evangelizar a través de los medios de comunicación o a través de los medios digitales. Entonces, la verdad es que para mí pues fue uno de mis sueños como de vida. Y algo que ser parte de Atrévete me dejó es con un corazón muy lleno de como más que de orgullo y de mucha esperanza por ser testigo de muchos testimonios, de muchas recompensas que a lo mejor no, para los demás no significan nada, pero sí puede ser como para mí fue lo máximo, ¿no? Y uno de los testimonios que más me tocó, que nunca se me va a olvidar, porque aparte todavía sigo viendo a esa persona, bueno, hay dos. Una de los radioescuchas que nos escribían y demás, mi novio. Esa chisme no se lo sabía. Después te los cuento. Ese es uno. Dos. Hubo alguien. Revelaciones aquí, hombre. Sí, ya sé. Es que es un chisme de aniversario. Dos. Hubo alguien que no nos habló, nos escribió y nos dijo, oigan, es que yo ya no soy tan joven como el público que yo creo que escucha, pero el haber escuchado, creo que él escuchó el episodio donde invitamos a, ¿cómo se siempre? Siempre suele eso, un chico que canta, ya que ya Billy. No. Oh, tiene un nombre así bien peculiar. Liberato. Descanse nuestro amigo. Sí, creo que él escuchó un episodio de es que él sí, era mucha alabanza. Exacto. Tiene muy buenas canciones. Exacto. Hubo alguien que nos habló y nos dijo, yo ya soy bastante muy grande como un denominador de su audiencia, pero a mí me gusta mucho cantar, pero siempre desde muy joven me ha dado mucha pena grabar un disco porque no me siento
me hace mucha ilusión y que es un sueño que traigo arrastrando desde hace tiempo. Bueno, le hacía ilusión. Y les quiero compartir que a raíz de ese episodio de Liderato, pues me animé y grabó él su primer disco con canciones que él tenía guardadas desde hace mucho tiempo y que no se animaba, que no se atrevía justamente a sacar. Era música católica, alabanza. Él canta junto con sus hijas. Bueno, esas canciones él las tenía escritas años atrás y les daba algo no lo dejaba sacarlas, le daba pena mostrarlas, o sea, no. Sí. Entonces, al escuchar en ese programa, él se animó a hacer algo que tenía arrastrando toda su vida. Testimonios como este son los que mi corazón siente que de una u otra manera todos ese granito, esa semilla que pues más que nosotros nuestra intercesión, o sea, como tu intercesión, pues el esfuerzo, porque como ya lo comentamos, sí había mucho esfuerzo detrás de, aunque a lo mejor para quienes nos escuchan o nos ven, dicen, no, pues nomás te sientas, te pones a leer o te pones a hablar o lo que sea, sí había mucho esfuerzo detrás de, y pues escuchar este tipo de semillitas floreciendo, que aparte de la maravilla de ser testigo de este tipo de milagros que no hacemos nosotros, que fuimos testigos del proceso, pues eso a mí me llenó mucho el corazón. Y no te había dicho, pero yo lloré, pero con todo gusto. Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Entonces, ¿te acuerdas del nombre de esta persona que grabó el disco? Jesús Villegas. Jesús Villegas. Ah, ok. Sí, claro que sí lo conoces. Sí, claro. De hecho, Chuy Villegas tiene su testimonio en Sábados de Diálogo, si gustan ir, si no se los ponemos aquí abajo en la descripción. Tiene su testimonio aquí en el canal de YouTube. Sí es muy buen testimonio de vida, y creo que Homero también sí lo llegaste a conocer. ¿Cómo no? Recuerdo una reunión que nos invitó a ti y a mí, Jesús. Sí. Pudimos platicar, pasamos un momento increíble con él, y pues aprovecho el medio para enviarle un gran saludo al buen Chuy. Sí, un saludo. Y bueno, Homero, la misma pregunta que te personalmente, si recuerdas algún testimonio también de alguien. Mira, pues bueno, es una de las disidencias más bonitas que tanto a Magda como a mí nos tocó vivir. Yo en ese momento estaba buscando realmente un apostolado. Recuerdo que se me presentó y cuando dijeron, es que esto va a ser un apostolado, dije, bueno, esto es algo increíble porque aquí Dios me puso y me puso por algo. ¿Qué me dejó? Pues una gran enseñanza. Enseñó a atreverme a hacer muchas cosas que en su momento yo tenía dudas. Entre una de ellas, pues es empezar una nueva aventura fuera de mi ciudad. Entonces, realmente me quitó muchas inhibiciones, me enfocó y me hizo lanzarme, ¿verdad? Obviamente, pues hay diferentes etapas que se presentaron y pues no pude, obviamente, con el apostolado y con ese hermoso proyecto. Sé que se quedó en muy buenas manos, eso lo cual me da muchísima alegría. Y de alguna manera, el estar aquí, Magda y yo, pues es el resultado también de ese esfuerzo. 20 años y que todavía continúe el programa, me llena no solo de orgullo, sino también de mucha alegría. Y pues bueno, anécdotas, recuerdo muchas, no nomás como programa, sino como red. Nos tocó a Magda y a mí, y creo que también a ustedes, estar en conciertos, nos tocó ir a retiros como expositores y también hasta cierto grado como coordinadores. Entonces, de alguna manera, el apostolado no nomás era en cabina, también el Padre nos dio la oportunidad de sacarlo, ¿verdad? La vida cotidiana. Entonces, fue una experiencia y digamos, un regalo, todo lo que pudimos vivir a través del programa.
no nada más fue el hecho de preparar temáticas y exponerlas, tener invitados. Yo creo que cada programa nos enriquecía como locutores y te deja un muy buen sabor de boca. El saber que estás dejándole algo a alguien más. Yo recuerdo, no recuerdo la persona honestamente, pero recuerdo que en algún momento alguien sí nos escribió y nos dijo que estaba en un momento muy difícil de su vida y que gracias al programa, pues reaccionó, ¿verdad? No, fue una chica que ella nos dijo que inclusive estaba pensando en, pues terminar. Sin embargo, que eso lo recuerdo porque dije, oye, pues imagínate donde no hubiéramos estado aquí, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, y como eso hubo muchísimos más testimonios que ahorita no los traigo en la mente, pero eso nos enriquecía a nosotros para seguir apostándole al proyecto y para no, pues ahora sí que no aventar la toalla. Hubo muchas tanto a Magda como a mí, pues llegaba un momento en que pues, estábamos como, ¿qué hacemos? Esto está muy difícil, se están presentando muchos obstáculos y sin embargo, Dios ponía las cosas para que esto continuara. Entonces, yo creo que una de las mejores cosas que a mí me deja este programa es sabe cuándo hacer las cosas y cómo las va a hacer, y uno tiene que seguir órdenes del jefe, es así, ¿verdad? Entonces, eso nunca se me va a olvidar. Sí, o sea, lo que dices, cómo Dios nos usa como instrumento para llegar a los demás. Ahorita vamos a escuchar también a Imelda González, que es actualmente locutora de radio, pero fue radio escucha de RBT, y cómo ella también Atrévete le ayudó en un momento difícil de su vida, como nosotros somos simples instrumentos y Dios nos pone en las palabras para que esa persona que está escuchando le llegue al corazón, le llegue ese palabra. Recuerdo también, ya hablando de anécdotas, recuerdo también en algún momento, creo que más reciente, ya ustedes habían, ya no estaban como locutores, que habló y gracias a Dios estaba un sacerdote en cabina, había una señora anciana diciendo de por qué sus hijos, que tenía creo que 4 o 5 hijos, no iban a visitarle a su casa. Eh, que mal había hecho en su vida para que Dios le hubiera, no la dejara ver a sus hijos. Y el padre, no recuerdo las palabras, pero la consoló, le dijo que ella no era el problema, o sea, que Dios no le mandó ese mal, y que rezaba por sus hijos. O sea, no recuerdo, pero como en esos momentos, cuando tienen que pasar, cuando Dios quiere que pase, y cómo Dios consuela a todos nosotros. Es algo que pues damos gracias a Dios de estar y que Dios nos permita evangelizar o, o transmitir algún mensaje a los demás. Y bueno, seguimos. ¿Cómo fue? Creo que ustedes todavía estaban, sí, a Contacto 1190. No sé si fue a ti, Magda, o Homero, quién fue, a quién les dijo el padre que van para Radio AM. Pues realmente, como comentó Homero al inicio, no todos los programas estaban nominados para ser parte de transmisiones AM. Por alguna razón algo hicimos bien, que nosotros estuvimos dentro de esos nominados. ¿Por qué? Porque la católica
se dio oportunidad a una barra católica en 1990, pero era muy cortita. Entonces no había manera de que toda la programación se fuera a AM. Entonces hizo el padre, eso habría que preguntárselo ahí, hizo una selección que alguna razón ha de haber tenido, y en esa selección nos fuimos nosotros a transmitir a 1190 y era en Núcleo Radio. Sí, Núcleo Radio, 1190 AM. Ajá, en contacto. Ajá. Y bueno, pues es una experiencia también muy padre. También, pues mucha emoción de, la verdad, con el internet podíamos llegarle hasta donde quisiéramos, ¿verdad? Pero escuchan AM y no tienen internet. Por una cuestión social o socioeconómica, no sé cómo lo quieran llamar. Y entonces, pues se sentía muy bonito en el corazón poder llegar ahora hasta ese rinconcito también. Sí, o sea, como no hay internet y como ese rincón ahí cambió o aumentó, podremos decir, la audiencia de Atrévete y de todo que pasamos a AM, de Red CM, pues cambió la audiencia y también era de que, oigan, ahora, ¿quién nos escucha? Ese enfoque juvenil, profesionista, pues tenía que ir evolucionando porque ya sería, como dices, Magda, ya hay una ranchería de que tal vez nos esté escuchando una familia o un señor, pues también llegarle a. Sí, también que quienes nos empezaron a seguir desde los inicios del programa, pues también evolucionaron junto con nosotros. Sí, sí. O sea, ya no éramos profesionistas eternos. O sea, ya habíamos trascendido en las diferentes etapas y no sé, pues como lo comentó Chuy Villegas en su momento. Y también había familias completas escuchándonos, Sí. ya no eran solo profesionistas. Entonces también a partir de ahí, pues tuvimos que hacer una del contenido. ¿Por qué? Porque ya pues teníamos muchos años con el mismo formato y aunque las generaciones pues nunca se terminan, ¿verdad? O sea, a lo mejor la generación que nos escuchaba ya había pasado otra etapa, pero pues llegan nuevas y así. La verdad es que nosotros pues como que nos mimetizamos con los ciberescuchas y en base a lo que nosotros percibíamos que a ellos les gustaban, que ellos nos seguían y que ellos buscaban, pues nosotros buscamos alinearnos con eso, más que querer llegar a nuevas generaciones. Sí, y Homero, pues sí fue un cambio ese de AM. No sé si tú sentiste ese cambio, ese cambio de giro al programa. Fíjate, fue precisamente, si bien recuerdo, fue en 2013 cuando se presentó ese brinco. Ese fue de hecho, mi último año en Atrévete. Creo que alcancé conjunto con Magda, a estar cerca de 4 o 5 emisiones en radio. Y bueno, fue ahí ya cuando tuve que partir aquí a Ciudad de México por mi negocio. Entonces, pero sí recuerdo que el formato era totalmente, o sea, la sensación era totalmente diferente. El impacto, el padre recuerdo un poco cuando nos tú ya estabas también ahí muy, muy, muy involucrado, Andrés. Un año antes yo recuerdo que Magda y yo decidimos pasar la estafeta de coordinación a los nuevos integrantes. Esto con la idea de que siempre se estuviera renovando el ánimo y que no siempre, Magda, Homero son los que empezaron y son los que no. Decidimos que lo mejor era pasar esto, digamos, por pasar el mando y también nosotros ponernos atrás como parte del equipo. Y fue en ese año cuando el padre nos avisa que había esta oportunidad de llegar a través de la radio formal a diferentes, a diferentes tipos de escuchantes. Entonces yo sí sentí un cambio radical, o sea, hasta cierto grado, ahora sí que sentí la presión porque dije, oigan, es que en un radio realmente hay locutores y nosotros nunca fuimos locutores preparados. Sin embargo,
para mí fue también, por otro lado, un orgullo decir, oigan, pues qué padre que nos consideraron. Ya para ese entonces, pues estamos hablando que Atrévete tenía 8 años como programa. Entonces, que nos hayan considerado, pues para mí fue como una sacudida de, pues las no bien, ¿no? Y pues vaya, aunque no tuve la oportunidad de, digamos, de continuar en esa etapa, yo recuerdo que la sensación era totalmente diferente. Era una sensación de nerviosismo, de alegría, de decir, oigan, pues que las cosas que estamos haciendo, pues también están siendo pues valoradas y observadas obviamente por el padre Javier, y que nos haya dado esa oportunidad, pues para mí fue como que, wow, o sea, todo lo que hemos estado haciendo durante todos estos años, de alguna manera, pues nos están dando la oportunidad de impactarle bajo el mismo concepto, pero ahora sí en una estación de radio formal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasaba por mí en ese entonces. También la responsabilidad crecía un poco porque y la disciplina, porque el mismo tiempo, o sea, el mismo formato y todo, el radio en AM o en el formato tradicional sí tiene cortes comerciales. Entonces, la estructura del programa, aunque aparentemente era el mismo tiempo, pues no, realmente era menos. Y la verdad, te das cuenta, soy bien perica. Entonces, me costaba un chorro de que sí, o sea, yo sentía que tenía mucho por decir y muy poquito tiempo. Entonces, al principio, al menos a mí, sí me costaba, me quedaba con la sensación de que quería decir más y pues me tuve que aguantarlo porque ya no cabía, o sea, ya no había chance. Sí, no, nos ha pasado que ya en el carro dices de que es que me falta decir esto, ya. Sí. Sí, no, o sea, No sé si tú recuerdas, Magda, que cuando, bueno, antes de entrar a AM, parte de nuestro, digamos, de nuestra preparación en Escaparate de Vida estaba literal, ¿cuántos minutos cada cosa íbamos a...? Y aquí sí es cierto, nos cambió totalmente el esquema en ese sentido. Obviamente porque pues había comerciales, la estación vivía de esos comerciales, entonces a nosotros nos sacó de base eso, sí es cierto. No me acordaba yo de eso, fíjate. Parte de que nosotros hacíamos un guión con tiempos, en internet no había comerciales, pero sí era bien común que el programa de las 11 se comía tiempo del programa de las 12. Entonces, pues ahí es donde nos exigían un poco esta disciplina y el respeto de cuadra tu contenido para que respetes tu horario y el del programa siguiente, porque éramos programas seguidos y todo, ¿verdad? Entonces, pues teníamos esa costumbre que en radio no valió queso, porque, o sea, las hacíamos, pero era más complicado porque los tiempos se reducían, porque había que meter bloques de el tiempo que no se contemplaba en el Twitter. Sí, de tener 55 minutos libres en radio por internet, que sí, pues poníamos, estando únicamente en internet, sí poníamos cortes musicales. Sí. Y acá era de 55, nos redujeron a 40 por los cortes, y aparte, oye, tienes que salir también 35 para que te alcances a despedir. Para que te alcances a despedir. Y cómo hemos pues tenido esa experiencia de la estación. Y bueno, Homero ahí nos mandó unas fotos. ¿Cuándo fue, Homero? ¿Recuerdas? Aquí ya estábamos en la estación. Estábamos en el seminario. Y el seminario ya tenía su propia, digamos, área. Ya teníamos ahí, por eso teníamos el banner atrás. Entonces ya estábamos en el seminario, en esa fotografía. Sí, también ha de haber sido 2008, 2009. Más o menos. 2010. Sí, como 2008. Sí, y también, pues, esta que son los locutores
cuando ya el equipo de Atrévete, ya con las secciones, que de izquierda a derecha es Carlos, Regina, un servidor, Roy, que le mandamos también un saludo, y pues también en relación también, Roy, por sabemos que estás pasando ahí situaciones, pero pues, Dios proveerá, Dios sabe eh, los tiempos. Un saludo tanto a Regina, a Carlos, a Roy y Homero y Magda. Magda ahí es la que está haciendo como que al lado mío. De acuerdo. Yo hice ese póster porque tuvimos un rally en esa ocasión donde Fue el rally de Evangelio, ¿verdad? Evangelio Roy totalmente destruido. En eso que yo recuerdo que no le fue bien y decía, esto no es justo. Se desquitó con la foto porque me dijo, mira, compadre, lo único que voy a decir de esa foto es que como tú venías en estado inconveniente, te estábamos cargando Magda y yo. Decir como cayéndote. Pero Magda y Roy así son los que más hicieron, alzaron ahí el triunfo, pero no, ahí no me acuerdo quién fue el ganador en ese rally, pero sí, Roy, de hecho hay otra foto igual, pero con Roy volteado hacia atrás como si estuviera llorando Kiko, porque también igual 2008, 2010, ahí como podrán ver, no había mucha tecnología para hacer los banners en aquel tiempo. PowerPoint no te cae. El PowerPoint. Y pues bueno, vamos a pasar con las felicitaciones, el mensaje que también nos tiene, nos grabó el padre Javier en el aniversario de Red Católica Monterrey, pues también felicitó al programa Atrévete. Ya, vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Soy el padre Javier Hernández, director de Red Católica Monterrey. Quiero felicitar a todos y cada uno de los integrantes del grupo Atrévete, que espero que sigan este camino. Apenas vamos 20 años. El señor arzobispo en misa dominical apenas comenzábamos esta aventura. Y bueno, esperamos muchas felicidades para todos los que integran y a todo el público que sigue a Atrévete. Y pues les deseo que tengan un excelente aniversario de Red Católica Monterrey. Ánimo. Wow. Muchas gracias al padre Javier. Trae la misma camisa que traigo yo del 20 aniversario. Y ahí sí, hace aproximadamente un mes estuvimos en el aniversario y Monseñor, nuestro arzobispo Rogelio, sí hablaba de, oigan, pues sí, son 20 años, las comunicaciones, la prensa, la televisión, el radio, son las tres principales medios de comunicación que ha tenido la humanidad. Ahorita ya con la era digital, con todo, o sea, que tienes al alcance de tu celular cualquier tipo de información, un reto para todos nosotros el seguir evangelizando por RCM, y nos decía, feliz 20 aniversario, pero tengan entendido que vamos comenzando. O sea, son los primeros 20 años y pues también es también ese mensaje también para todos nosotros de Atrévete que estamos, que tal vez puedan llegar nuevos locutores. Si tú que nos estás escuchando, viendo por nuestro canal de YouTube, si tienes pues la inquietud de a ver qué se siente estar en una estación de radio, de hablar de nuestro Señor en el radio,
pues nos puedes mandar o poner aquí en los comentarios, oye, me interesa, o mandarnos un inbox a nuestro Instagram, a nuestra página de Facebook, Atrévete Red CM. Oigan, quiero tener esa experiencia, quiero ver, o me interesa ser doctor. Pues están las puertas abiertas para todos que quieran llegar a los corazones, que quieran evangelizar a través del radio, de internet. Y es lo que nos dicen, pues que son los primeros 20 años y pues a seguir. Súper. Esto, la tecnología nunca se acaba. O sea, cuando apenas le estás agarrando la onda y apenas te sientes como ya familiarizado al 100, sale algo nuevo, y sale Sí. algo nuevo, y sale algo nuevo. Y así como podemos usar la tecnología para el ocio y para cosas que no son tan redituables, pues también podemos usarlas para llegar a cada vez más lejos y cada vez a más corazones, y para hacer que ser el medio, el instrumento para que Jesús hable a los demás a través. Y bueno, creo que tú ya nos estabas, Homero. Ahorita vamos a seguir pasando testimonios de locutores y exlocutores. Creo que ya no estaba, Homero, cuando hicimos el primer casting de locutores de Atrévete. Creo que ya estabas, Ya no ya estabas, ¿verdad? No, ya no. No, ya no estabas. Pues sí, para pues seguir incrementando ahí la presencia de gente. Pues ahí llegó Imeta, llegó Katy, llegó eh, Jessica Yadira, que ahorita tiene, pues ahí va con su esposo, este, que tiene en sus secciones, es con su esposo. Fue una dinámica buena. Por eso les invitaba de que si quieren, pues ahí oportunidad de entrar, como pues tener nuevos bríos. Me decía Severo, oye, pero pues es que alguien más joven, alguien fresco, para que ahora las redes sociales, para posicionarnos y pues tener tener comentarios y testimonios de alguien nuevo. Cómo fuimos evolucionando ahí en ese aspecto, con lo que nos dejaron ustedes de las secciones. Rediseñamos ahí el concepto de Atrévete, volvimos a 2 locutores por programa y un de temas. Sigue estando para Roy, que es buenísimo para encontrar apostolados. Él tiene sus programas, pues la sección todavía de apostolados, ha llevado hasta apostolados de sordomudos. Son muchos los testimonios que ha habido, pero pues vamos a escuchar ahora el testimonio de Severo de la Rosa Valdés, como siempre se presenta. Y ahorita, después de escuchar el testimonio de Severo, nos cuentas, Homero, cómo planteaste la idea de entrar a Atrévete a Severo. Vamos a escuchar a Severo con el agradecimiento de este 20 aniversario. Muchas felicidades al programa Atrévete por sus primeros 20 años, deseando que sean muchísimos más. Se dicen y se escuchan fácil 20 años, pero es toda una historia que se ha mantenido vigente hoy en día. 20 aire en vivo, la verdad, no cualquier programa. Y si el programa continúa vigente es porque Dios quiere seguir transmitiendo su mensaje a través de ustedes. En lo particular, he tenido el honor de ser conductor del programa durante 13 o 14 años.
Lo hacemos con muchísimo amor y con muchísima fe. Con amor, porque preparamos cada programa pensando en el público, en lo que queremos transmitir y la manera más sencilla. Eso nos permite a nosotros también aprender muchísimo. Y con mucha fe, porque no sabemos quién está del otro lado del micrófono, pero tenemos la seguridad de que el mensaje de Dios llega a muchas personas y transforma sus corazones. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de conocer el testimonio de Radio Escuchas y de cómo ha aumentado su fe a través del programa. Gracias también al padre Javier Hernández y a Red Católica en Monterrey que hacen posible este programa. Un abrazo enorme y que sigan muchísimos años más. Su servidor, Severo de la Rosa Valdés. Como dije, siempre se presenta Severo de la Rosa Valdés. Muchas gracias, Severo. Muy bueno lo que nos dice, como pues, la fe de que no sabemos quién está del otro lado del micrófono. Y pues es que es una bendición. O sea, prácticamente Severo y yo creo que si Severo tiene 13, 14, 15, 16 en el programa, pero ¿cómo llegó Severo? ¿Cómo le planteaste el tener esa sección de Atrévete, que ahorita se me fue la sección, ¿cómo se llamaba? La sección de Severo y Carlos, pero ¿cómo ese contacto? Bueno, fíjate, a través de Atrévete, nosotros tuvimos la diosidencia, el coincidir con el apostolado de la cruz. Entonces, una de las cosas, recuerdo que una de las personas que contactó Magda fue a Susi. Susi llegó a coordinar el apostolado de la cruz durante esa época. Entonces, a mí se me ocurrió, es que tengo que irme muy atrás, pero adelante. Y luego yo le dije a Susi, oye, le hice una pequeña apuestita en vivo que perdí y me tuve que ir al apostolado de la cruz, ¿verdad? Apuestas son apuestas. Ella fue la que con la que apostaste para entrar en el apostolado de la cruz. Así es, entonces perdí, hay que dar la cara, hay que cumplir lo que se dice en Atrévete, se tiene que cumplir. Entonces entré en el apostolado de la cruz, gracias al apostolado de la cruz pudimos también accesar a muchos invitados, algunos de ellos coordinadores, y un coordinador llevó a otro, nos hicimos amigos y pues a partir de ahí pues vas conociendo obviamente a personas, y esas personas externan el interés de querer unirse a Red Católica de Monterrey. Obviamente fueron invitados de Atrévete, y de Atrévete, pues si decías, oye, me interesa, yo llegué a un momento en que a muchos de los invitados les decía, oye, no tienen, que les veía potencial, que los veía emocionados, les decía, ¿no te gustaría considerar el unirte a Atrévete? Algunos sí decían, no, pues no, vaya, soy de una sola exposición, las veces que me invitas venimos, pero había otro. Si hay la oportunidad de que me puedan, digamos, dar un espacio y yo también ser parte del equipo de Atrévete, pues yo encantado. Y Berito fue uno de esos, ¿verdad? Que externó ese interés, que a partir de eso, pues, se le dio la oportunidad, o nos dio él. Yo creo que nosotros no le dimos la oportunidad. Yo creo que él se dio la oportunidad de sumar en el programa. Si hay algo que también me enorgullece y me gustó mucho, es que Magda y tu servidor siempre coincidimos en que esto era una oportunidad para el que deseara tomarla. Entonces, Severo pues llegó gracias a que él se dio la oportunidad y nos dio la oportunidad de integrarse en Atrévete. Entonces, mucho de esto, y yo creo que ha sido la mayoría de los que, al menos cuando estaba yo en el programa, exponíamos, o sea, se dieron ellos la oportunidad de sumar al proyecto de Atrévete. Entonces, 20 años como programa, pues es gracias a que ha habido estas personas que levantaron la mano, así como ahorita acabas de hacer tú la invitación, y se atrevieron
a darse ellos esa oportunidad, ¿verdad? De vivir esa experiencia. Entonces, Severo, por eso. Severo está también aquí por eso y tiene muchas buenas ideas. Le mandamos un saludo a Severo. Y un saludo a Severo, perdón. Y ya me acordé de cómo se llamaba, era Evangelízate. Evangelízate. La sección de Severo y Carlos. Y cómo las secciones, volviendo a las secciones, escogieron, o sea, escogieron primero las secciones, o sea, qué secciones van a hacer, y luego escogieron a las personas que para ustedes eran los ideales para tener esa sección. O sea, porque primero fue la sección y luego fue la persona. O sea, cómo también ustedes vieron pues los carismas de cada uno de nosotros, de que, oye, este es aquí, este es acá. Y creo que en su momento, toda honestidad, le atinaron a las personas en cada sección, o sea, porque Severo, pues sí, como esa fe de evangelizar, esa ansia de evangelizar de Severo. Sí, pues es que también, como decía, mira, no vamos a empezar como decía muy bien, sí, como decía es Sí, que claro. Dios los hace y nosotros los juntamos. Realmente lo que siempre más va a impactar es el testimonio. Entonces, el que nosotros hayamos hecho un abanico de secciones, pues era como para abarcar ciertas áreas de la vida en las que tú debes de, consideramos que debemos invitar a Cristo, ¿no? Tenerlo presente. Pero imagínate que yo te traigo a alguien con un feeling diferente, es básico que no transmita el mensaje completo. En cambio, si conocemos a alguien que vive esa sección, que la trae en la sangre y que además de porque pues, se ve súper letrado, súper documentado, como justo él lo dijo, que te lo puede compartir de una manera más fluida, más sencilla, porque él lo vive. No porque sea estudiado, bautizado, ¿no sabes? Entonces, pues Dios como que nos puso esa idea en el pensamiento y realmente pues nada más fue buscar a quién quería elegir él a través de nosotros. Sí. Porque también nosotros en el camino, no es como que lo escapamos y lo sacamos debajo de la piedra. Lo sacamos, sí, claro. Ahora vamos a pasar al testimonio, a las felicitaciones de Imelda González. Creo que ya no alcanzó a conocerla. ¿La conoció? Y ahorita ella es la que les comentaba que era radioescucha y se volvió locutora después de ese casting que hicimos hace unos 10 años, ¿cierto? Más o menos. Yo me fui como en el 2014, 2015. Bueno, es que a ver, sí, yo me vi cuando cumplió la estación 15 años, 14, 15 años. Entonces, hace 6 años. Y a mí me tocó justo cuando yo me separé del proyecto, justo cuando empezó ese casting. Entonces, o sea, si alcanzaste a ir a los castings. O sea, sí, o sea, fue como 6, 7 años. 6, 7 años. Sí, fue, ya me acordé, sí, fue como en el 2016, 2017, los castings. Vamos a escuchar la Imelda González. Hola, ¿qué tal, amigos de Atrévete? Deseo externar una felicitación al programa por sus primeros 20 años al aire. Para mí, el formar parte del equipo de locutores desde hace 8 años le ha dado dinamismo a mi fe, porque para la elaboración de cada programa se requiere de ir en movimiento, de ir en busca del mensaje que Dios quiere llevar hasta su vida. Gracias, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos,
hasta sus hogares, pero sobre todo hasta su corazón. Les saluda con cariño su amiga Imelda González Padilla. Wow. Gracias Imelda, y pues ya nos aclaró Imelda que son 8 años. Y pues, como es Homero, ahorita antes de hablar del testimonio de Imelda, de cómo llegó a Atrévete, lo que dice Imelda de el preparar los programas, o sea, el sentir, el preparar los programas de corazón, hay veces que nos podemos llegar a estresar de, oye, es este programa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué me pasó ahora hace, no el jueves pasado, creo que fue el 3 de julio, la celebración de el Santo Tomás Apóstol? Oye, pues tú llevas un esquema, tú realizas un esquema y se te quedan cosas de que, como decimos, oye, es que me faltó decir esto, me faltó decir esto otro, pero como dijo Imelda, desde prepararlos, de hacerlo de corazón, o sea, como sabiendo que solo es lo que vamos a transmitir. Pues mira, cuando nosotros preparábamos, obviamente, el programa que se iba a exponer, siempre en la mente, pues teníamos la idea de cómo, bueno, aparte de los tiempos, qué era lo que le íbamos a transmitir el mensaje. Siempre terminábamos, Magda y tu servidor, pues teníamos que llegar a una conclusión, algo que te dejara reflexionando lo que nosotros exponíamos. Entonces, pues al final del día lo que uno transmitía era eso, dejar un mensaje. No sabíamos cómo este mensaje lo iba a estar recibiendo las personas que nos estaban escuchando, pero al final del día el compromiso que nosotros teníamos era precisamente eso, es decir, tenemos que llegar a aterrizar no solo digamos, el programa, entienda pues de qué es lo que nosotros queremos transmitir. La preparación, mira, yo te lo digo, nunca fuimos locutores al final del día, siempre éramos personas que buscábamos en este apostolado llegar a transmitir el mensaje de Dios. Yo creo que eso era la esencia de Atrévete. Nunca, siempre pensábamos que nos teníamos. La realidad es que en la palabra de Atrévete era el mensaje era, nosotros no somos locutores, somos personas que nos atrevimos a levantar la mano y seguir a Cristo como profesionistas. Entonces, ahorita que acabas de hacer una invitación abierta a alguien que quiera levantar la mano, pues eso no solo me llena de alegría, también me llena de muchos recuerdos, ¿verdad? Porque todo lo que ha sido Atrévete sigue bajo el mismo concepto de atreverse, y no importa que sean locutores, Dios está atrás de ti, apoyándote y guiándote para que tú puedas llegar con un testimonio, ¿verdad? Entonces, Atrévete desde sus mismos locutores es un testimonio de fe, a lanzarse a hacer algo nuevo. Y bueno, sí, a lo mejor era más también, o sea, sí había una estructura, sí había un trasfondo, sí debíamos tener muy claro qué es lo que queríamos transmitir y concluido, ¿verdad? No dejarlo al aire. Pero realmente, pues la dinámica era más como una plática entre amigos. Y entre esa plática, lo que comentaba hace rato, es mezclado o apoyado con lo que cada uno de nosotros ya vivimos. O sea, lo alimentábamos un poco con eso. Pero en lo personal, yo y yo sí pedía al Espíritu Santo que me iluminara, porque a mí una de las cosas que más nervio me daba y me da hasta ahorita es abrir la boca de más. O sea, siento que hablar ante un micrófono es demasiada responsabilidad, pienso yo, para decirte qué hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, yo sí, en lo personal, sí ha sido
cada vez que me toca hablar frente a alguien más. Pues una oración, el Espíritu Santo para que nos ilumine y que solo seamos una herramienta para que el Señor hable a través de nosotros. A través de todos nosotros. Y sí, como lo que decíamos, la transmisión de la fe de nosotros hacia los escuchas, que encuentre el tal vez a sus dudas, a sus problemas eh, de Dios a través de nuestra interlocución, somos de nuestro instrumento, es precisamente el testimonio de Imelda. Imelda fue una de, como les decíamos, quien estuvo en ese casting hace 8 años. Ella nos comentó, al momento de llegar al casting fue, bueno, que lo vio, porque creo que a una página de Apostolado de la Cruz, también Leo, Leo Herrera, también lo subió a sus redes sociales. Un saludo a Leo. También ahorita se está tomando su año sabático como locutor. Como siempre hemos dicho, las puertas están abiertas para todos, para cuando regrese, para cuando su situación personal, familiar lo permita. Un saludo a Leo y también saludo a Javier, que también está ahorita con nosotros como locutor. Y llegando a ese testimonio de Imelda, ella nos dijo al momento de que fue el día del en la casa, en el seminario menor de aquí de Monterrey, ella dijo: yo estaba pasando por una situación muy, muy difícil en su vida. Tenía una depresión y ella ha sido a escuchar el programa y dio la casualidad que le cambió la vida un programa que ella no recuerda qué padre era, pero las palabras del padre, dice, las palabras del padre sentía que se lo estaban diciendo a ella. O sea, que ella, gracias a Atrévete, salió de esa depresión y empezó a buscar más a Dios. Ya lo tenía en su corazón, pero lo empezó a buscar más porque era una etapa muy difícil de la vida que ella tenía. Y como Dios te llega tal vez en el momento en que piensas que más alejado está Dios de ti. O sea, como Dios para decirte: oye, estoy contigo. O sea, y no me he ido. Pues las situaciones de la vida pues son cosas que tal vez no están en nuestras manos, pero Dios saca todo lo bueno de nuestra situación. O sea, no podemos vivir no porque ya estemos del lado de nuestro Señor, ya pues evangelicemos, hagamos lo que Él quiere para que se dé a conocer. Va a ser nuestra vida color de rosas, los problemas van a seguir estando, y es lo que es el testimonio de Imelda, de esa fortaleza y ese momento oportuno que Dios le dio para escuchar a Trevo. Sí, también creo que Regina o parecido. Sí, es justamente eso, como que Dios y danzas. O sea, la verdad es que bastante agradecidas con Dios que nos prende como la habilita en el momento indicado en que alguien más lo necesita escuchar o necesitamos abrir esa puerta para que alguien más. Y antes de que se me olvide, pues bueno, ya hablamos de todos los locutores. Un saludo a Roy, a Jerry, que también estuvo con nosotros, a Yadi, a Carlos,
quienes están ahorita también con nosotros, pues ya escuchamos a Severo, escuchamos a Imelda, ahorita vamos a escuchar a Katy y a Idalia Gaona, que es una nueva locutora que apenas tiene, que se incorporó en estos últimos meses, y Javier Rodríguez, a Leo. Muchas gracias por haber estado, por haber sido parte, por ser parte de Atrévete. Muchas gracias. Y vamos precisamente a escuchar también a Katy, quien fue conductora en la sección de Católicos al Día. Ya sabrán de qué enfoque era esa sección al momento de Católicos al Día, de decirlo. No sé por qué Homero me dice que en su momento me dijiste que pues me viste así muy de iglesia, muy de pues el magisterio de la iglesia, y dije, pues tu sección podría, me gustó el resto, y creo que lo que vivió esa sección, lo hicimos bien, de pues, toda la actualización de la iglesia, y pues que tenemos que estar siempre actualizado de nuestra iglesia, y en estos momentos pues orar por el Papa León XIV, y por su pontificado. Y bueno, vamos a escuchar a Katy Guerrero. Hola a todos, yo soy Catalina Guerrero y yo también estuve formando parte de esta gran familia que es Atrévete. Para mí ha sido una bendición enorme haber formado parte de esta, de haber compartido con ustedes estos momentos mágicos, pero sobre todo de que Dios nos ha permitido que por medio, a través de los años, por medio de nuestra palabra, podamos llegar y tocar muchísimos corazones. Yo espero en que podamos seguir escuchando a través de esta radio, poder seguir, y de este programa, poder seguir compartiendo vida, y que podamos seguir tocando corazones conforme pase el tiempo. Yo espero que pronto regresar, aunque sea un solo programa, pero yo deseo de todo corazón en que este programa siga creciendo y que siga tocando cada una de las vidas que nos escuchan. Los quiero mucho y los extraño. Hasta luego. Muchas gracias, Katy, y como diciendo, tienes las puertas totalmente abiertas para incorporarte, querer venir a un programa, a un programa, y ya igual también puedes venir a compartir tu testimonio en estos sábados de diálogos, en nuestro canal de YouTube, compartir un tema en el radio los jueves a las 8 de la noche. Estamos en el 1290 de AM, 1230 de AM en Radio Fórmula, y creo que el común de lo que nos han estado diciendo es cómo nosotros somos esa bendición, esa intercesión para escuchar la palabra de Dios. Creo, Homero Magda, que al final pues, es una responsabilidad el estar en estos micrófonos, porque pues, estamos hablando, una, de evangelización, y dos, estamos hablando en nombre de la Arquidiócesis de Monterrey. Estamos hablando que Red CM es la estación de la Arquidiócesis de Monterrey. O sea, cómo es una responsabilidad. Sí, quieran, Homero, Magda, quieran ahondar en esa responsabilidad que tenemos todos los que estamos aún en el radio. ¿Homero? No, primero las damas, adelante. Pues yo creo que como va pasando el tiempo, es una responsabilidad que se está perdiendo mucho en general. Como que ya en esta época
tenemos la idea de que cualquiera puede tomar un micrófono y hablar de lo que sea y crecer en ese ambiente, ¿no? De ser nadie a ser alguien de un día para otro. Pero yo creo que en este caso, por ser un medio oficial de comunicación de la Arquidiócesis de Monterrey, si hace 20 años cualquier micrófono era una... Yo creo que en este caso es 3 veces, 10 veces más grande. ¿Por qué? Por solo el hecho de que somos la cara y somos la voz de una institución que pues se presta a los ataques constantes por otro lado, ¿no? Entonces, pues es una responsabilidad bastante grande de cuidarnos entre todos y de transmitir solo y exclusivamente que Jesús quiere decir a través de nosotros, que eso también lo hace una labor titánica y hasta cierto punto un poco desgastante, porque con el pasar del tiempo, las situaciones de la vida y demás, pues uno es humano y a veces con nivel personal el pensamiento no está claro, a veces tuviste un mal día y luego tenías que llegar al programa a hablar la vida bonita y externa. Y la responsabilidad sí es la misma. Entonces, pues yo creo que en esta ocasión, por ser un medio de comunicación oficial, la responsabilidad se exponencia, porque nosotros somos cara y voz de una institución que tiene también mucho por decir, que representa cosas muy buenas, muy grandes, pero que es responsabilidad de nosotros mantenerlas limpias, ¿no? Sí. Adelante, Mero. Pues mira, más allá de la, digamos, de la responsabilidad digamos que estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Magda. Yo creo que es un tema de compromiso, ¿verdad? El seguir a Jesús, pues no es un compromiso de hoy sí te sigo, mañana déjame ver si continúo. No, o sea, es seguir a Jesús, pues es tener la convicción de seguirlo en diferentes etapas de vida. En el caso de Atrévete, pues compromiso de agarrar un micrófono, transformarnos en locutores que a través de testimonios pudieran sumar, ¿verdad?, en el proceso de evangelización. Y eso era algo increíble y sigue siendo algo increíble. Por ejemplo, pues ahorita que dices, ojalá también podamos, y no sé, Magda, sería bueno volvernos a juntar aunque sea para un programita, ¿no? Y recordar aquellas épocas estaría genial, ¿no? Sí, de Pati Chapoy. Ahorita que ya no salía, yo me imaginé como una especie de Pati Chapoy de la fiesta. Sí, a mí me gustaría volver a poner un poquito tenso a Roy con otro rally. Eso podemos repetirlo, podemos en alguna semana que esté Somero aquí en la ciudad de Monterrey, un jueves, vamos a la y hacemos un tema, igual como dices, puede ser alguna dinámica. Sí tenemos algunas secciones, algún jueves en el que podemos, o sea, tenemos ahí la intervención de, si no todos, pues la mayoría de los locutores actuales, pero sí, o sea, sí sería muy bueno el que ustedes, aunque sea un jueves, volver a esa experiencia. Me encantaría volver otra vez a un jueves especial de Escaparate de Vida, del recuerdo, estaría genial. Lo planeamos. Sí, lo planeamos totalmente. Y ya quedamos y ya está grabado. Muy bien. Compromiso. Vamos a escuchar a Idalia Gaona. Ella también es amiga de Imelda. Ella también tiene un testimonio de matrimonio. Igual fue creciendo, espero
que no me lo tome pues, en mal el decir, pues, una situación y Dalia perdió a su esposo, falleció, y está retomando otra vez ese camino del Señor en esa etapa ya de su vida. Tiene muchas ganas, es una persona que le brotan las ganas para servir en esta apostolado. Y lo que nos queda, pues a los que estamos ahorita, es pues, seguirle dando ese ánimo a Idalia para que salga adelante también como locutora, como evangelizadora, y que eso, pues, y no nomás a ella, a todos nos ayuda a salir adelante, como decías tú, Magda. Tal vez llegamos a la estación con tantos problemas laborales, personales, cosas no resueltas a las 7:59 de la noche, pero pues tenemos que tener otra cara, otra voz, porque aun cuando sea radio, hasta la voz se nota cuando tienes esa disposición, o estás enojado, o estás contento, tener esa moderación y llegar a transmitir, o sea, sentir lo que estamos transmitiendo en el radio. Escuchar a Idalia. Hola queridos hermanos, les saluda a su amiga Idalia Gauna. Atrévete está de fiestas por este 20 aniversario. Quiero agradecerles por ser parte de esta gran familia y sobre todo los invito a que sigamos atreviéndonos a vivir en Cristo. Muchas gracias. Pues sí, como Idalia dijo, o sea, seguirnos atreviendo a vivir con Cristo. O sea, que sigamos en ese caminar, en esa evangelización de Cristo. Y pues bueno, en estos últimos minutos, no sé si me dan la oportunidad de que a los locutores actuales, a los locutores que estuvieron en Atrévete, alguna última reflexión, o qué es lo que quieren ustedes en estos últimos minutos transmitir. Adelante. Bueno, pues primero agradecerles tanto a ti como a todos los colaboradores que han pasado por Atrévete, agradecerles por creer en el proyecto, por ponerle corazón al proyecto, por seguir manteniendo vivo el proyecto, la verdad. Gracias. Y pues algo que yo le encuentro mucho valor para compartir es nunca se desconecten de la oración, nunca se desconecten del Espíritu Santo, que justo aunque hayas tenido un súper mal día, te desconectas de tu vida y te conectas en la línea del Espíritu Santo, por lo menos en lo que transcurre tu episodio, tu programa, lo que sea, para concentrarte y que fluya, que tiene que llegar, llegue. Pienso que la herramienta de la oración es invaluable y funciona en cualquier momento. Tiene ese poder de convertir algo muy malo en algo muy bueno, y es como magia, es una magia impresionante. Y pues recordar siempre que esto es una herramienta para que Dios hable a los demás a través de nosotros. Entonces, pues nunca perder la fe y no dejar que se pierda esa conexión de nosotros con la ciudad. Adelante, bueno, gracias, Magda. Concuerdo totalmente también con Magda. Primeramente, un agradecimiento, ¿verdad? Vaya, por continuar con este proyecto cuando se inició hace más de 20 años ya, este proyecto, pues siempre lo hacíamos como que, bueno, ¿qué sigue después?
tan emocionados que hay que prepararnos para el siguiente, o sea, y el que se hayan dado la oportunidad hasta los locutores actuales de continuar con este proyecto, pues indudablemente para mí es un sentimiento de agradecimiento, de orgullo, ¿verdad, Andrés? Que todavía sigas ahí al pie del cañón, que lo hayas que sea parte de tu vida. Tú sabes, ambos son personas que estimo, hay una amistad que aunque no tiempo, Magda, pues tú en mi corazón sigues estando y en mis oraciones. Andrés, pues no se diga, ¿verdad? Tenemos una amistad de más de la mitad de nuestras vidas, amigo, ¿verdad? Vaya, deseo eso para cada uno de estos locutores que actualmente conforman el programa, que dentro de 20 años, así como estamos nosotros, nos volvamos a ver, aunque hayan pasado pues literalmente décadas sin vernos, que sea con la misma alegría, que el sentimiento del recuerdo, pues no, este proyecto continúe generando buenos católicos, buenos seres humanos, pero sobre todo que ayuden a que esa semilla que trasladen también se sembre en uno y siga generando frutos. Yo creo que Atrévete, para mí eso es lo que ha representado, que yo estuve plantando en cada programa una semillita que hace que vuelvan mis recuerdos a tiempo atrás y diga, pues por eso sigo en este camino. Vaya, yo tengo ya, pues ya voy para el tostón de edad y yo este camino de seguir a Cristo, tan es así que sigo perteneciendo a un movimiento, en este caso es un movimiento de matrimonios católicos acá en Toluca, y pues sigo siendo parte, digamos, de alguna manera de viviendo mi fe, ¿verdad? Y ahora con nuevos apostolados, ¿verdad? Formando y ayudando a que los matrimonios acá en el Estado de México, católicos, pues que puedan estar en crisis, sigan fomentando y sigan prosperando en la fe, ¿verdad? De alguna manera, Atrévete ese empujoncito para decir, pues esto es hasta que el Señor nos llame, ¿verdad? Y seguir prosperando en la fe, ¿verdad? Como dice Magda, oración ante todo, ese es el combustible de cualquier ser humano católico, eso es lo que nos da, digamos, le da la gasolina del motor que viene siendo esta fe de seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, oración ante mi eterno agradecimiento para ustedes, para que esto siga siendo no un plan de 20 años, sino que venga mucho más años más, ¿verdad? Y que se den, insisto, ustedes la oportunidad, locutores, de ir creciendo en esto. Estoy seguro que mejor escuela de aprendizaje no hay, no para los demás, para ustedes mismos. Muchas gracias. Y ya para terminar, Homero, un breve comentario hacia todos nuestros radioescuchas. Pues atrévanse a seguir a Cristo. Magda, un breve comentario a nuestros radioescuchas. Pues gracias por darse la oportunidad de escuchar a Jesús a través de Atrévete, y ojalá que todas las aportaciones que les toque escuchar aquí sean una en su corazón y se atrevan a seguir. Y pues bueno, como dice Homero, como dice Magda, atrévete a vivir con Cristo. Muchas gracias por escucharnos, por vernos en nuestro canal de YouTube. Tal vez en en otras redes sociales pues pongamos este testimonio, fragmentos de este testimonio, y no se olviden de vernos, de escucharnos todos los jueves a las 8 de la noche a través de Radio Fórmula 1230 de AM y redcm.net, Red Católica en Monterrey. Gracias, Homero. Gracias, Magda. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos ustedes que nos están viendo. Muy buenas tardes. Atrévanse a vivir con Cristo. Hasta luego. Hasta luego.